Hola y bienvenidos a un nuevo audiolibro en el canal. Si disfrutas del misterio, el horror gótico y las historias que te erizan la piel, te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Hoy nos sumergiremos en uno de los relatos más oscuros y fascinantes de H.P. Lovecraft, Las ratas en las paredes, una historia que nos lleva a través de antiguas mansiones, secretos familiares inconfesables y el inquietante roce de lo imposible. Acompáñanos durante 15 capítulos, donde exploraremos la decadencia de una casa ancestral, los ecos del pasado y una locura que se arrastra por pasadizos ocultos. Prepárate para descubrir lo que realmente habita entre las paredes. Comenzamos. Capítulo 1. El regreso a Hexham Priory. El otoño caía lento y gris sobre Inglaterra cuando pisé por primera vez los campos donde se alzaba, o más bien, se desmoronaba, Hexham Priory. Había pasado toda mi vida en América, y sin embargo, el llamado de la sangre, esa curiosa y persistente memoria que las generaciones llevan impresa en lo más hondo del ser, me impulsó a regresar a la tierra de mis ancestros. Me llamo de la Pore. Y esta es la historia del regreso a una herencia que quizá nunca debí reclamar. Mi familia, de origen británico, había abandonado Inglaterra hacía siglos, tras una desgracia terrible que los libros de historia apenas mencionan con un susurro. Aquellos que llevaban nuestro apellido fueron acusados de horrores indecibles, de crímenes tan atroces que la propia tierra parecía haber intentado borrarlos. Aún así, siglos más tarde, cuando me convertí en el único heredero, sentí el deber de restaurar lo perdido. Había oído hablar de Hexham Priory en boca de mi abuelo, como se escucha una leyenda vieja y gastada. Nadie hablaba de esa casa sin un estremecimiento. Construida sobre los restos de un monasterio romano, con cimientos que se hundían en la tierra desde tiempos prerromanos, la mansión tenía una historia larga, enrevesada, y manchada por una reputación que ni el tiempo había podido borrar. Durante años, el lugar había permanecido en ruinas, con sus muros cubiertos de musgo y sus torres quebradas por la intemperie. Pero yo, con una mezcla de nostalgia y orgullo, emprendí la restauración de la casa. Quería revivir su gloria, demostrar que el pasado no debía definirnos, que podía recuperar algo noble de aquella sangre vieja. Los aldeanos de Anchester, el pueblo más cercano, me recibieron con cortesía, aunque con evidente recelo. Parecían mirarme como si yo cargara con un estigma invisible. Algunos viejos me evitaban en la calle, y uno incluso cruzó de acera al verme acercarme. No tardé en entender que no era yo quien les producía temor, sino la casa. Hexham Priory seguía siendo, para ellos, una herida abierta en la historia del lugar. Al recorrer por primera vez los pasillos de la mansión, sentí una extraña mezcla de familiaridad y rechazo. Las piedras, frías y húmedas, parecían contener una vida propia, como si observaran cada paso que daba. El viento que entraba por las ventanas rotas emitía gemidos que parecían palabras en un idioma olvidado. Pero nada de eso me hizo flaquear. Ya había invertido mucho en la restauración, y mi voluntad estaba firme. Quería comprender mi legado, aunque eso significara enfrentarme a sus sombras. Me instalé en una pequeña habitación del ala menos deteriorada, mientras los obreros trabajaban día y noche para devolverle a la casa algo de su antigua estructura. Dormía poco, perturbado por el silencio excesivo, por una ausencia de sonidos naturales. No se oía el canto de los pájaros en los alrededores. Los perros del pueblo aullaban cada noche mirando en dirección a la colina donde se levantaba Hexham Priory. Comencé a llevar un diario para registrar los avances de la restauración, y también mis propias impresiones. En una de las primeras entradas anoté: hay algo más que aire estancado entre estas paredes. Algo que parece esperar. Y aunque no lo compartí con nadie, desde la primera noche tuve un sueño extraño, de paredes húmedas y figuras encorvadas que se arrastraban en la oscuridad, siempre acompañadas de un tenue y persistente ruido, como el rasgueo de patas pequeñas corriendo entre las piedras. No le di importancia. Me dije que era el cansancio, la ansiedad del proyecto y la tensión de instalarme en un lugar tan cargado de historia. Pero los sueños se repitieron, cada vez más vívidos. Y con ellos, el sonido en las paredes. Unas noches más tarde, cuando el viento cesó por completo y la mansión quedó en un silencio absoluto, escuché por primera vez aquel tenue crujir, como si docenas de pequeñas criaturas se movieran al unísono en los huecos de los muros. No podía haber ratas allí, pensaba. Los obreros habían revisado cada rincón, eliminado cualquier indicio de plaga. Sin embargo,
El ruido volvía, siempre en la noche, siempre acompañado de esa sensación insoportable de que alguien, o algo, me observaba desde las grietas. Y así comenzó mi verdadera exploración de Exam Prairie. Una exploración no solo de sus habitaciones y pasillos, sino de sus murmullos, de los secretos que sus piedras guardaban con celoso sigilo. Una investigación que, sin saberlo aún, pondría en juego no solo mi cordura, sino la comprensión misma de lo que significa heredar un legado maldito. Fue entonces cuando entendí que había regresado a algo más que una casa familiar. Había regresado a una historia enterrada. Una historia que no quería ser descubierta. Capítulo 2. Voces entre los muros. Pasaban los días y la restauración de Exam Prairie avanzaba con lentitud. Los obreros, contratados en Manchester y en pueblos cercanos, trabajaban con diligencia, aunque siempre con una mirada nerviosa, siempre atentos a cualquier ruido imprevisto. No tardé en notar que, a pesar del salario generoso que les ofrecía, más de uno se excusaba para no regresar. Alegaban enfermedades repentinas, problemas familiares o simplemente desaparecían sin dejar rastro. Cuando preguntaba, los demás respondían con evasivas. A veces, un silencio demasiado prolongado era más revelador que cualquier palabra. Una noche, uno de los trabajadores, un tal Thornton, de mirada esquiva y rostro macilento, se me acercó con cautela. Estábamos en el comedor parcialmente restaurado, y el crepitar del fuego que ardía en la chimenea parecía lo único que contenía la oscuridad creciente. Me dijo que no podía continuar trabajando allí, que la casa estaba viva. Usó esa palabra, tembloroso, como si al nombrarla arriesgara despertar algo. Cuando le pedí que explicara, solo repitió una y otra vez que oía cosas en los muros. Que ninguna rata se mueve como lo que él había escuchado. Y luego se marchó sin despedirse. Aquella noche, las palabras de Thornton me mantuvieron en vela. Me quedé largo rato sentado en mi habitación, escuchando. El viento gemía levemente entre las ventanas rotas, y el silencio reinaba con una densidad casi líquida. Entonces, en la profundidad de esa quietud, volví a oírlo, el inconfundible roce de algo moviéndose entre las paredes. Un rasguido sutil, como si garras diminutas rastrillaran la piedra. No era constante, sino intermitente, pero tenía una cadencia extrañamente rítmica, como si siguiera un patrón que mi mente no lograba descifrar. Me levanté con una linterna en mano y recorrí los pasillos en penumbra. Las sombras bailaban a cada paso y mis propios movimientos parecían producir ecos que no terminaban de desaparecer. Examiné cada rincón, cada recoveco donde una criatura pudiera esconderse. Pero no encontré nada. Ni ratas, ni nidos, ni huellas. Solo muros antiguos y húmedos, que parecían cerrar sus secretos con un silencio pétreo. En los días siguientes, mi obsesión por los sonidos se intensificó. Encargué a un grupo de obreros que inspeccionara los muros de la biblioteca, uno de los sectores más antiguos de la casa, bajo el pretexto de reforzarlos. Ellos aceptaron a regañadientes. Cuando comenzaron a trabajar, notaron algo extraño, un eco hueco detrás de la pared norte. Golpearon y comprobaron que, efectivamente, había una cámara oculta. Mi corazón se aceleró. ¿Una sala secreta? ¿Un pasadizo? Era lo que me había llevado hasta allí, la historia enterrada de mis antepasados. Ordené abrir el muro. Lo que hallamos fue desconcertante. La cámara era estrecha, más bien un túnel rudimentario que descendía en una pendiente suave. Las paredes no estaban hechas con los mismos ladrillos que el resto de la casa, sino que eran más antiguas, como talladas directamente en la roca. El aire que salió de allí era denso y frío, con un olor rancio que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Uno de los obreros tosió violentamente y se alejó. Yo, sin embargo, sentí una atracción inmediata. Algo en mí, acaso el eco de una memoria ancestral, deseaba entrar. Esa misma noche, con una lámpara de aceite, bajé por el túnel. La linterna eléctrica parecía morir sin razón aparente, como si las sombras mismas la devoraran. Caminé despacio, dejando atrás la luz de la casa. La oscuridad se volvió casi total, pero el túnel descendía con suavidad y sin bifurcaciones. Durante un tramo, el silencio me acompañó como un manto. Pero cuando ya creía que el túnel no llevaba a nada, lo escuché de nuevo. No era un simple rasguido esta vez. Era un murmullo. Un murmullo que parecía venir de las propias paredes,
una especie de susurro colectivo, inarticulado, pero insistente. Como si muchas voces hablaran a la vez desde alguna profundidad imposible. Me detuve. Intenté razonar con mi mente. El eco, la humedad, el nerviosismo, tal vez una corriente de aire que jugaba con mis sentidos. Pero el sonido persistía, cada vez más nítido. Las voces no decían palabras claras, pero eran humanas. Eso lo supe con certeza. Y sin embargo, algo en ellas no lo era. Había una cadencia animal, una sonoridad que me resultaba antinatural. No pude continuar. Volví sobre mis pasos, temblando, sin atreverme a mirar hacia atrás. Ya de regreso en mi habitación, escribí todo en el diario. Mi letra temblaba al igual que mis manos. Pensaba en mis antepasados, en los rumores que los acusaban de rituales secretos, de prácticas blasfemas, de comunión con fuerzas primigenias. Pensaba en el exilio de mi linaje, en el silencio forzado de los siglos. Y pensaba en Exam Prairie, viva y expectante. Afuera, la noche era profunda. Y en la oscuridad del pasillo, juraría que alguien, o algo, se movía. Capítulo 3. Herencia de sombras. La mañana siguiente fue de una extraña claridad. La luz se filtraba por las ventanas altas de Exam Prairie con una serenidad engañosa, como si el día negara rotundamente los horrores insinuados por la noche. Pero en mí no había paz. Caminaba por la casa como un espectro, repasando mentalmente las voces murmurantes del túnel, las paredes vivas, los ecos extraños que, aunque invisibles, ahora parecían envolver cada rincón de la antigua mansión. Mis estudios, hasta entonces académicos y distantes, adquirieron una urgencia febril. Me encerré en la biblioteca durante horas, revisando antiguos documentos familiares, cartas, registros eclesiásticos y relatos de aldeanos que mi padre había recopilado antes de su muerte. Lo que descubrí no me ofreció consuelo. Había rumores, por supuesto. Rumores que los míos siempre negaron o ridiculizaron. Decían que los de Lapore no eran del todo humanos, que Exam Prairie había sido un centro de cultos arcanos antes incluso de la conquista normanda. Algunos hablaban de extrañas criaturas en las tierras subterráneas, otras de canibalismo, de un dios ancestral cuyos susurros se oían bajo tierra. Había registros de desapariciones de niños, de ganado mutilado, de noches enteras en que los campesinos oían cantos guturales que no correspondían a lengua alguna. Más inquietante aún fue la aparición de un manuscrito anónimo, escrito con pulso irregular, que describía una red de túneles bajo la propiedad, utilizados por generaciones de Lapore para ocultarse, conspirar o alimentarse. La palabra aparecía con una frecuencia y un énfasis que me perturbaba. El autor aseguraba haber oído el festín de los siglos, oculto entre las piedras, donde lo animal y lo humano se confundían sin pudor ni redención. Esa noche, decidí no dormir. Me instalé con una lámpara en el salón contiguo a la entrada del túnel descubierto, esperando cualquier sonido, cualquier indicio de lo que se escondía en las profundidades. No esperé en vano. A la medianoche, el silencio se quebró con una claridad sobrenatural. Primero, los roces, como pasos de miles de patas diminutas, luego, el murmullo. Esta vez más fuerte. Ya no eran susurros apenas perceptibles, sino voces, aunque no humanas del todo, que subían desde lo profundo. Voces que reían, cantaban, gruñían, voces de algo antiguo que se despertaba. No pude resistir. Armado con mi linterna y una revólver que conservaba por seguridad, descendí por el túnel una vez más. Esta vez no estaba solo. Mi gato, negro, me seguía de cerca, los ojos resplandecientes en la oscuridad, los bigotes tensos como cuerdas. El túnel parecía más largo que antes, más estrecho también. Las paredes exudaban humedad, y el aire tenía una densidad casi material. Negro gruñía abajo, como si advirtiera algo invisible a mis sentidos. Avanzamos varios minutos hasta que el túnel desembocó en una cámara amplia, abovedada, de arquitectura incuestionablemente prerromana. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocí, ni rúnicos ni latinos, y en el centro, un círculo de piedra parecía funcionar como altar o punto de reunión. Fue allí donde lo oí más claramente. Una risa. Una risa horrible, gutural, que se elevó desde el fondo de la cámara como si el mismo abismo se burlara de mi presencia. Negro bufó y se lanzó hacia una esquina, donde nada era visible. Pero sus movimientos no eran los de un gato que juega, sino los de un cazador enfrentado a su presa. Luego,
El suelo tembló ligeramente, como si algo debajo palpitara. No supe cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, hipnotizado por aquella escena. Solo recuerdo que, cuando volví en mí, corría a tientas de regreso por el túnel, con Negro a mi lado, y el eco de esas voces burlonas siguiéndome como un eco que no moría. Al alcanzar la superficie, cerré el pasaje con una losa que cubrí con tierra y muebles. Esa noche dormí con la puerta atrancada y el arma bajo la almohada. No hablé de ello con nadie. ¿Cómo habría de hacerlo? Pero algo había cambiado. En mí. En la casa. Sentía que las paredes me observaban. Que cada rincón murmuraba en una lengua ancestral, conocida por una parte remota de mi ser. Como si la sangre misma despertara, reclamando un vínculo con aquello que habita bajo la tierra. Y por primera vez, empecé a dudar. ¿Y si todo esto no era una maldición externa? ¿Y si no era Exam Prairie la que albergaba el mal, sino yo? Capítulo 4. El regreso del pasado. La mañana que siguió a esa noche se desplegó con una calma inquietante. Exam Prairie parecía más sombría que nunca, pero había algo en su quietud que me resultaba igualmente desconcertante. El aire era más denso, como si la propia casa hubiese absorbido la angustia de la víspera y la hubiera sellado en sus paredes. A pesar del frío y la creciente sensación de desesperación, me vi obligado a continuar mi investigación. La inquietud que había comenzado a infiltrarse en mis pensamientos creció, como una sombra que crece al caer la noche, imparable. Pasaron 3 días antes de que me decidiera a regresar al túnel. Durante ese tiempo, intenté ocuparme en otras tareas, en tareas triviales, pero mi mente siempre volvía a las mismas preguntas. ¿Qué había en esas profundidades? ¿Qué se escondía detrás de esos susurros grotescos y de esa risa que aún retumbaba en mis oídos? No podía evitarlo. La casa me llamaba, como si sus paredes, sus antiguos muros, quisieran contarme algo que ya sabía, algo que no podía recordar, algo oscuro y olvidado. Decidí que era hora de explorar más a fondo. No podía seguir viviendo con esa sensación de vacío, de ignorancia inquietante. Así que, una vez más, me armé con la linterna y me aventuré al pasaje secreto que había descubierto. Esta vez, sin embargo, no fui solo. Llevaba conmigo una caja de herramientas, una cuerda, y, aunque no confiaba plenamente en ella, una vieja pistola que había encontrado en el armario de mi abuelo. Al llegar al túnel, el aire estaba aún más cargado que antes. El olfato me traía una mezcla de tierra mojada y humedad estancada, y el crujir de mis pasos resonaba con una extraña cualidad en ese espacio, como si algo o alguien estuviera esperando. Negro, mi gato, se mantenía cerca de mis pies, y aunque siempre había sido un animal inquieto, ahora parecía más tenso que nunca, sus ojos brillando con una intensidad fuera de lo común. Descendí lentamente, con la sensación de que algo seguía mi avance desde las sombras, algo invisible que no podía entender ni controlar. A medida que me adentraba más en el túnel, me encontré con los mismos símbolos extraños y la misma piedra que parecía haber sido trabajada por manos que no pertenecían a este mundo. La cámara que había encontrado días atrás estaba más cerca ahora. Un ligero temblor en el suelo me hizo dudar, pero mi voluntad, alimentada por una mezcla de miedo y fascinación, me empujó a seguir. Finalmente llegué a la cámara que había visto antes. Sin embargo, esta vez algo había cambiado. Las paredes, que antes parecían muertas y frías, ahora emanaban un calor anómalo. Y lo peor de todo era el aire. Estaba cargado de una presencia palpable. De pronto, una ráfaga de aire helado atravesó el espacio, llevándose con ella el eco de algo distante, algo que no debía estar allí. La cámara parecía estar esperando algo. El altar, en el centro, estaba cubierto con una capa de polvo y escombros, pero había algo sobre él. Algo que brillaba tenuemente en la oscuridad. Me acerqué con cautela, y al acercarme, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que vi sobre el altar era un objeto pequeño, cubierto por una tela antigua. No era una piedra ni un simple objeto ceremonial. Era un libro. El corazón me latía con fuerza. El libro estaba encuadernado en una piel que no pude identificar. Su superficie parecía moverse bajo la tenue luz de mi linterna, como si respirara. Con las manos temblorosas, lo tomé, esperando que el contacto no me dejara marcas o alguna señal. Al sostenerlo, sentí un tirón en mi mente, como si una conexión se hubiera establecido entre el objeto y algo mucho más allá de mi comprensión. Abrí la primera página con cautela,
y lo que encontré no era ni una escritura común ni un alfabeto que pudiera reconocer. Era un caos de símbolos, una mezcla de líneas y figuras, que parecían moverse sutilmente, cambiando según mi vista. Mi primer impulso fue cerrar el libro y huir, pero algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me sujetara y me obligara a seguir mirando, a seguir leyendo. Sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia algo más grande y más antiguo de lo que podía comprender. Un nombre me vino a la mente, sin que lo hubiera leído en ninguna parte. Delapore. El nombre resonó en mi cabeza, como un eco profundo y sin fin. Era la clave, la raíz de todo lo que había sucedido. De repente, una idea surgió en mi mente, tan clara como el agua. Lo que había oído, lo que había sentido, no era una coincidencia. La casa no era solo un edificio antiguo, ni mi familia solo una estirpe con un pasado complicado. Exam Prairie era el vínculo, el epicentro de algo mucho mayor, algo que mi linaje había intentado enterrar y que, ahora, no podría ser olvidado. La maldición de los Delapore, su pacta y su sacrificio, su conexión con ese otro mundo, con esos susurros, todo estaba comenzando a cobrar sentido. En ese momento, los murmullos volvieron. Eran mucho más fuertes ahora, mucho más cercanos. La risa horrible que había oído antes retumbaba en mis oídos, pero esta vez era diferente. Ahora las voces parecían llamar mi nombre. Delapore, susurraban las sombras. Delapore. El pánico me invadió, pero no pude apartarme. Algo en mí me impedía retroceder. Alzando el libro por encima de mi cabeza, sentí que todo el espacio comenzaba a cerrarse sobre mí. Los muros parecían moverse, la piedra crujía, y el aire se espesaba, como si estuviera siendo aspirado hacia algo. Algo mucho más allá de este mundo. Y mientras las voces llenaban mis oídos, supe, con certeza aplastante, que había desatado algo que nunca podría comprender. Capítulo 5. La sombra de la verdad. La calma tras el caos fue aterradora. Los murmullos cesaron abruptamente, como si una cortina invisible hubiera caído sobre la escena, silenciando las voces, los ecos y los ruidos. Estaba allí, de pie, en el centro de la cámara, el libro aún en mis manos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aire estaba denso, pero en un sentido diferente al de antes. No había frenesí, ni el espeso olor a humedad que solía llenar los pasajes. Ahora todo parecía inerte, quieto, como si la casa misma hubiese detenido su respiración. Por un momento, sentí que la presión sobre mi mente aumentaba. Las sombras, que antes se deslizaban entre las piedras, parecían estar más cerca de lo que había imaginado. Era como si todo el espacio que me rodeaba estuviera saturado por algo oculto, algo que había permanecido invisible hasta ese instante. El libro que sostenía era ahora un peso insoportable, como si se deseara deshacer de mí, como si me estuviera extrayendo algo fundamental, una parte de mí que nunca podría recuperar. Miré hacia abajo, y al hacerlo, vi que las páginas del libro seguían abiertas, pero no había símbolos comunes. Algo en ellas había cambiado. Las palabras parecían estar escritas en un idioma que ahora reconocía de manera inquietante, como si siempre hubieran estado en mi mente. Vi los nombres, los antiguos rituales, las invocaciones y los pactos que había olvidado, que la casa misma había intentado olvidar. Vi a mi familia, los Delapore, y las líneas de sangre que los conectaban con aquellas criaturas que ahora comprendía con horror. No eran solo seres humanos, sino algo mucho más antiguo, más profundo. El peso del conocimiento me aplastó, y un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Mientras las páginas se volvían lentamente, absorbí los fragmentos de la verdad. Las criaturas que habían estado selladas en esas paredes, las sombras que moraban en el subsuelo, no eran simples mitos. Eran reales. Eran parte de lo que nuestra familia había sido, y parte de lo que nunca debimos haber olvidado. De repente, una risa apagada, pero claramente perceptible, rompió el silencio, como una corriente helada recorriéndome la columna vertebral. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de la risa, pero no había nadie allí. Sin embargo, el sonido persistió, emanando de las paredes, desde las grietas del suelo, como si el propio edificio estuviera burlándose de mi impotencia. Negro, el gato, apareció entonces, como una sombra en la penumbra, con los ojos brillando de una intensidad inhumana. Su cuerpo estaba rígido, y su andar, normalmente tan ágil, parecía titubeante, como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible.
Se acercó lentamente, y al pasar cerca de mí, soltó un maullido bajo, casi como un susurro, que me congeló el alma. El gato caminó hacia el altar, sus patas tocando las piedras frías, y se detuvo justo enfrente del libro que aún sostenía. De repente, sin previo aviso, el libro comenzó a brillar débilmente, como si la luz misma fluyera de sus páginas, como si esas palabras, tan antiguas y olvidadas, estuvieran resucitando algo que nunca debió ser despertado. No pude dejar de mirarlo. Algo en esa luz, en esa fuerza que emanaba de las páginas, parecía estar llamándome. Mis dedos, de forma casi autónoma, comenzaron a voltear las páginas con rapidez, impulsados por una necesidad inexplicable. A medida que las palabras tomaban forma en mi mente, una visión comenzó a aparecer. No era una imagen normal, sino un susurro visual, un paisaje desolado, con figuras de sombras alargadas que se movían lentamente bajo una luna roja. La escena era ensoñadora y aterradora al mismo tiempo, como un lugar donde la realidad misma se doblaba y se rompía. Sentí una presión en mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera a punto de romperse, de desmoronarse bajo el peso de la verdad recién revelada. No podía detenerme. La oscuridad del lugar, el brillo del libro, la risa que volvía a resonar en mi mente. Todo se fusionó en un único punto de desesperación, y me di cuenta de lo inevitable. Lo que había desenterrado no era solo la historia de una familia condenada. Era un destino que no podía evitar. La maldición de los de Lapore no solo era un eco del pasado, sino una fuerza viva que me arrastraba, que me reclamaba, y cuya influencia ya se estaba extendiendo hacia mi propia sangre. Con un esfuerzo monumental, logré apartar la vista del libro. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había comenzado a leer, pero la sensación de estar atrapado en una telaraña de conocimiento me consumía. Cerré el libro con fuerza, intentando sellarlo, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Había desvelado lo que no debía, y ahora no había vuelta atrás. La risa continuó, y una sensación de mareo me envolvió. Fue entonces cuando sentí que algo se movía debajo del suelo. Algo estaba despertando, y la casa parecía latir con vida propia. El sonido de los rasgueos se unió a los murmullos, más fuertes y más cercanos. Miré al gato, pero ya no estaba. Solo quedaba una sombra que se deslizaba por las paredes, y su mirada fija me decía lo que ya sabía: la casa no me dejaría ir. De repente, todo se detuvo. El túnel, la cámara, el libro en mis manos. Todo se convirtió en un vacío, un espacio donde nada parecía real. Solo quedaba la verdad que había desenterrado, y la sensación de que los de Lapore, ahora más que nunca, estaban condenados a vivir con lo que habían despertado. Y yo también. Capítulo 6. El despertar de las sombras. Cuando la quietud se apoderó de la cámara, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible, una frontera que ya no podía retroceder. El libro que aún mantenía en mis manos parecía pesar más que nunca, pero no era solo el peso físico lo que me aplastaba. Era una carga emocional, una sensación de presagio, como si hubiera abierto una puerta que ya no podría volver a cerrar. La risa que había oído momentos antes ya no estaba, pero el eco de su presencia persistía, llenando el aire con una tensión palpable. A pesar de la oscuridad que envolvía la cámara, la luz que emanaba del libro seguía flotando en la penumbra, debilitándose poco a poco, como si algo dentro de mí estuviera resistiéndose a la información que acababa de recibir. Traté de apartar la vista, de cerrar los ojos, de negar lo que había aprendido, pero era inútil. Las imágenes seguían grabadas en mi mente, como una visión que no podía borrarse. El paisaje desolado, las figuras sombrías que caminaban bajo la luna roja, las criaturas que no pertenecían a este mundo, todo se repetía una y otra vez en mi cabeza. El suelo debajo de mí comenzó a temblar, casi imperceptiblemente al principio, pero luego con mayor intensidad. Las paredes de la cámara, que antes parecían sólidas y seguras, comenzaron a crujir, como si el edificio entero estuviera reaccionando al despertar de algo ancestral, algo que había estado dormido durante siglos, tal vez milenios. Cada grieta en las piedras parecía resonar con una vibración, como si el edificio mismo estuviera vivo, un organismo que respiraba, que sentía, que percibía. Mi primer instinto fue huir, correr hacia la salida, abandonar todo lo que había descubierto y escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero algo me lo impedía. Era como si la casa, el propio Exam Prairie, me retuviera, como si las paredes me susurraran que ya era tarde, que el conocimiento ya estaba en mí,
que no podía escapar de lo que había desenterrado. Y era cierto, no podía. La sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que yo se apoderó de mí, y supe que, de alguna manera, había sellado mi destino al abrir ese libro. La vibración en el suelo creció más fuerte. Las luces de la linterna parpadeaban, vacilando, como si la energía misma estuviera siendo absorbida por algo oculto en las entrañas de la casa. El aire estaba cargado, denso, y sentí una presión insoportable en el pecho. La sensación de claustrofobia se intensificó, como si el túnel se cerrara a mi alrededor. Respirar se volvió difícil, como si el aire estuviera viciado, contaminado por algo oscuro que se movía en las sombras. Fue entonces cuando escuché el primer crujido. Un sonido seco, pero penetrante, que provenía de algún lugar debajo del suelo. Miré hacia abajo, y vi cómo las piedras se deslizaban, como si algo estuviera ascendiendo desde las profundidades, algo que no debía haber sido despertado. Aquel sonido se amplificó, y pronto se unió a una serie de ruidos extraños, de pasos arrastrados, de susurros ininteligibles. Las sombras en las paredes parecían alargarse y moverse, como si se estuvieran alimentando de la oscuridad misma. Me eché atrás, temblando, y el libro cayó al suelo, de manera casi simbólica. Su caída resonó en la cámara como un latido, y la vibración en el suelo se intensificó. En ese momento, comprendí que ya no había forma de detener lo que se estaba desatando. La casa, como un ser vivo, ya estaba despierta. Y las sombras que se deslizaban en las paredes, las mismas que había percibido como algo inofensivo en los primeros días, ahora parecían cobrar forma, retorciéndose, alzándose en una figura imponente que se movía a través de la cámara. No pude apartar la vista de la figura que se materializaba ante mí. La sombra parecía tener una presencia tangible, como una neblina espesa que se disolvía en el aire, pero se movía con una fluidez inquietante. Su forma era cambiante, como si fuera algo que no pertenecía a este mundo, una creación grotesca que escapaba a mi comprensión. Algo en su presencia era profundamente perturbador, como si no estuviera hecha para existir en este plano, como si fuera la manifestación de un sueño horrible. La luz de la linterna parpadeó una vez más, y en ese breve instante de oscuridad, la figura cobró forma definitiva. Era enorme, su sombra proyectada en las paredes parecía abarcar toda la cámara, y su rostro, si es que se le podía llamar así, no era más que una masa de oscuridad que se deformaba con cada movimiento, como si fuera una amalgama de todas las peores pesadillas que uno pudiera imaginar. No tenía ojos, pero sentí su mirada, una presión invisible que parecía perforar mi mente, rozando mi conciencia, llevándome a los bordes de la locura. El aire se volvió gélido, y el susurro de la sombra se transformó en un lamento gutural, como un canto antiguo, inhumano, que provenía de las entrañas mismas de la tierra. Los murmullos y las risas que había oído anteriormente comenzaron a fusionarse en un solo sonido, una melodía macabra que me envolvía, me atrapaba. El nombre de Delapore resonó en mi mente, una vez más. Era un eco, una llamada desde el abismo, y su poder era innegable. La figura oscura avanzó hacia mí, y mis piernas, temblorosas, no respondieron. El miedo se apoderó de mí como una marea imparable, y supe que la criatura que se acercaba no era más que un fragmento de algo mucho más grande, algo que había estado esperando durante siglos. Era el regreso de un mal ancestral, el despertar de una fuerza que no debía haber sido liberada. Con un esfuerzo desesperado, me arrodillé y traté de agarrar el libro que había caído al suelo, con la esperanza de que pudiera detener lo que estaba sucediendo. Pero cuando lo toqué, un estremecimiento recorrió mi cuerpo, y una ola de energía oscura me golpeó, despojándome de todo pensamiento racional. Mi mente se llenó de imágenes distorsionadas, de visiones de lugares oscuros y lejanos, de horrores indescriptibles que me llamaban con voces que ya no podía ignorar. El suelo continuó temblando, y la figura frente a mí ya no era una sombra. Era real. Y mientras sus ojos vacíos se fijaban en mí, supe que la oscuridad no había venido solo a reclamar a los Delapore. Había venido por todos nosotros. Capítulo 7. La puerta abierta. Aquel instante en que sentí la presencia de la sombra frente a mí fue tan absoluto, tan total, que la realidad misma pareció desvanecerse. El aire se había tornado espeso, y la respiración me resultaba cada vez más difícil. A pesar de la oscuridad, podía sentir su peso, su intensidad, como si cada partícula del ambiente estuviera siendo absorbida por aquella figura, que se alzaba ante mí con la solemne majestuosidad de una pesadilla hecha carne. La casa,
con su inquebrantable silencio, ahora me parecía un mausoleo donde la muerte misma había cobrado forma. Al principio, no podía moverme. El terror se había apoderado de mi cuerpo, anclándome a esa habitación con una fuerza invisible. Pero algo más, algo dentro de mí, me empujó a actuar. Una necesidad primal, una urgencia desesperada de escapar de lo que se desmoronaba a mi alrededor. Sentí la presión de las sombras, de las paredes que crujían y gemían como si quisieran tragarse el mundo. La energía oscura que emanaba de la criatura frente a mí me era ajena, algo antinatural que desbordaba el sentido común, algo que no pertenecía a este plano. Con un esfuerzo titánico, logré apartar la mirada de esa presencia, y mis ojos encontraron el libro que yacía en el suelo, donde lo había dejado caer sin querer. Era un objeto inerte, y sin embargo, al verlo, tuve la certeza de que de él dependía mi supervivencia. Pero algo me alertaba. Algo me decía que había tocado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ya no era simplemente el libro de los de Lapore. Era un portal, un vínculo con algo más allá, algo que, al abrirlo, había permitido que ese algo se filtrara hacia nuestra realidad. La visión de la criatura frente a mí se desvaneció por un momento, y por un breve segundo, sentí que el tiempo se detenía. El aire se enfrió de golpe y el crujir de la madera bajo mis pies se volvió ensordecedor, como un preludio a lo que estaba por suceder. Entonces lo entendí. El libro era solo el inicio, una puerta que se había abierto, y yo, al ser su testigo, estaba ahora condenado a ser parte de lo que venía. Sin pensarlo más, me lancé hacia el libro, que todavía reposaba cerca del umbral, y lo tomé con manos temblorosas. Su peso era mayor que el que recordaba, más denso, como si algo dentro de él hubiera despertado con una fuerza que me resultaba abrumadora. Al abrirlo, sentí que el suelo bajo mis pies se desintegraba lentamente, como si la realidad misma se estuviera separando, una capa tras otra. En ese instante, una ráfaga de frío recorrió mi cuerpo y una voz, que parecía provenir de las mismas entrañas de la casa, susurró a través del aire. No era una voz humana. Era un murmullo de miles de voces mezcladas, un lenguaje incomprensible, antiguo, que arrastraba mi alma hacia un abismo que nunca había imaginado. No pude comprender lo que decía, pero su resonancia fue suficiente para comprender que aquello no estaba destinado a ser escuchado por seres mortales. Entonces, como si todo se hubiera precipitado al mismo tiempo, la sombra que había estado al acecho desapareció. No por su voluntad, sino por la voluntad de algo mayor, algo que lo había controlado. Sentí que el espacio que me rodeaba comenzaba a agrietarse, como si el propio tejido de la realidad estuviera deshilachándose. El suelo, las paredes, el aire mismo parecían separarse de su curso natural, y todo comenzó a transformarse en algo mucho más extraño y aterrador. Miré alrededor, buscando una salida, algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a escapar de lo que se estaba desatando. Pero no había salida. Los pasillos oscuros que antes me parecían familiares se transformaban en túneles interminables, como si las paredes de la casa se alargaran hacia un espacio infinito. Era como si las habitaciones, los corredores, se estiraran hacia una oscuridad que no tenía fin, una negrura que iba más allá de la mera ausencia de luz. Mi respiración se aceleró y mi mente comenzó a sucumbir a la desesperación. Sabía que no estaba solo. Algo me acechaba en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Un destello de luz apareció en la distancia, como una estrella en un cielo nocturno. Por un momento, me sentí atraído por él, como si fuera mi única esperanza. El libro seguía en mis manos, y sentí que su peso aumentaba cada vez más. Al acercarme a la luz, vi una puerta que nunca antes había notado. Estaba allí, en la pared que había sido sólida e inquebrantable hasta entonces. La luz, que emanaba de la misma abertura, parecía una invitación, un llamado a lo desconocido. Temblando, me acerqué a ella. La puerta parecía tener un poder sobre mí, un magnetismo irresistible. Mi mente se llenó de imágenes distorsionadas, de voces que me llamaban a cruzarla, a adentrarme en lo que estaba más allá. Pero algo dentro de mí se resistía. ¿Y si esa puerta era la entrada a la perdición? ¿Y si lo que estaba esperando al otro lado no era un escape, sino la condena final? Sin embargo, el miedo que sentía me empujó a seguir adelante. Al abrirla, una ráfaga de viento frío me azotó, y la habitación en la que me encontraba comenzó a desmoronarse, como si el tiempo y el espacio se estuvieran desvaneciendo ante mis ojos. El aire estaba pesado, viciado por algo que no comprendía,
Y la puerta que había abierto parecía ser el umbral entre dos mundos, el nuestro y el de lo prohibido. De repente, todo quedó en silencio. La casa, la sombra, el libro, la puerta. Todo parecía haberse detenido en el tiempo. Y lo entendí. Al abrir esa puerta, ya no había vuelta atrás. Lo que había dentro de esa luz, detrás de esa abertura, ya estaba esperando. Y yo, al igual que aquellos que me precedieron, ya no podía escapar. Capítulo 8. El silencio del vacío. El paso a través de la puerta fue como atravesar un umbral invisible, una línea delgada que separaba el mundo que conocía del abismo insondable que se abría ante mis ojos. Al cruzar, el aire se volvió gélido, más denso, casi sólido, y el peso de la oscuridad era más palpable que nunca. No podía ver, ni escuchar, pero sentía la presión de algo invisible que me observaba, que me acechaba en silencio. Mis sentidos estaban completamente alterados, y la confusión me invadió con la fuerza de un torrente. No podía distinguir si estaba dentro de una habitación, un pasillo o algún tipo de vasto vacío que se extendía sin fin. La luz que había visto antes, aquella chispa de esperanza que parecía haberme guiado hasta allí, ahora estaba lejos, tan distante que no podía encontrarla. Todo a mi alrededor se había transformado en un paisaje desolado, sin forma ni característica alguna. Era como si hubiera dejado atrás la realidad misma, y ahora me encontraba flotando en un vacío, en un espacio sin espacio, una nada que engullía todo lo que conocía. Mi respiración era lo único que podía escuchar, acelerada y entrecortada, como si mi propio cuerpo estuviera en proceso de desintegrarse. Sentí como mis pies tocaban el suelo, pero el tacto era vago, como si el suelo estuviera hecho de algo que no pertenecía al mundo físico, algo más allá de la comprensión humana. Cada paso que daba, cada movimiento que realizaba, parecía ir acompañado de una presión creciente sobre mi pecho, como si una fuerza invisible intentara aplastarme. En la distancia, muy lejana, pude percibir una figura. Una sombra, un contorno indistinto que parecía moverse con una cadencia extraña. No era una figura humana, ni animal, ni nada que pudiera definir con palabras. Era más bien un juego de formas vagas, distorsionadas, que oscilaban y fluctuaban como si estuvieran atrapadas en un juego de sombras perpetuas. A pesar de su ausencia de forma, podía sentir su presencia. Algo dentro de mí me decía que esa sombra estaba observándome, esperando, observando cada uno de mis movimientos con una paciencia que rozaba la crueldad. Intenté avanzar, pero mi cuerpo se sentía cada vez más pesado, como si las fuerzas que me rodeaban quisieran detenerme. El suelo bajo mis pies parecía ceder, desmoronándose poco a poco, como si no fuera más que una capa de niebla que se desvanecía con cada paso que daba. Y entonces, sin previo aviso, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El vacío a mi alrededor se intensificó, y el silencio, ese silencio que había sido tan absoluto y opresivo, se convirtió en una presión insoportable, algo que hacía que mi mente se tambaleara. Cada pensamiento que intentaba formar se desintegraba antes de que pudiera tomar forma completa, como si estuviera siendo arrancado de mi mente antes de que pudiera comprenderlo. Fue entonces cuando entendí lo que realmente había sucedido. No estaba en una habitación, ni en un lugar físico, ni siquiera en una dimensión tangible. Había sido transportado a un plano que no podía ser comprendido por los sentidos humanos. Estaba atrapado en una intersección de realidades, una distorsión entre el mundo que conocía y algo mucho más antiguo, más profundo y peligroso. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaba solo. Algo más, algo mucho más grande y viejo que yo, estaba presente en este vacío. Podía sentirlo en el aire que me rodeaba, en la opresión que me estrangulaba el pecho. Algo me observaba desde las sombras de la distorsión, algo que no pertenecía a este plano, algo que había estado esperando por mucho tiempo, esperando por mí. De repente, una risa. No fue un sonido que pudiera describir, ni una risa humana, ni animal, ni ninguna forma de risa que hubiera oído antes. Era un sonido profundo, resonante, como un eco proveniente de una cavernosa oscuridad. La risa vibraba en las paredes de mi mente, distorsionando mis pensamientos y sumiéndome en un abismo de desesperación. No había un lugar donde refugiarse, no había un camino hacia atrás. Estaba atrapado en el centro de esta dimensión alterada, completamente a merced de las fuerzas que gobernaban este espacio. Intenté cerrar los ojos, ignorar el sonido, apagar la sensación que me envolvía, pero no pude. La presencia estaba en todas partes,
como una niebla que se adentraba en cada rincón de mi ser, invadiendo mis pensamientos, mi alma misma. Podía sentir la presión de las antiguas entidades que habitan este reino, como si sus miradas pesaran sobre mí, observando mi sufrimiento con una curiosidad que no era humana. La risa se desvaneció, pero el silencio se mantuvo. Una quietud ominosa se apoderó del lugar. Durante unos segundos, todo pareció detenerse. Luego, una voz susurró en mi mente, suave pero penetrante, con un tono que no era de este mundo. ¿Te preguntas qué has despertado, humano? No es tu ignorancia la que te salva, sino tu miedo. Y el miedo es lo único que te mantiene vivo. La voz desapareció antes de que pudiera procesar sus palabras. El vacío volvió a envolverme, y la sensación de ser observado se intensificó. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo no parecía tener sentido, un lugar donde las reglas de la realidad eran irrelevantes, y todo lo que conocía se desvanecía ante el poder de lo que me rodeaba. Me encontré inmóvil, sin poder pensar ni reaccionar, sintiendo cómo las fuerzas que habitaban ese vacío se alzaban, cada vez más cercanas, más intensas, más irreales. Y entendí la terrible verdad: este lugar, esta distorsión de la realidad, no era un accidente. Había sido diseñado, preparado, esperando a aquellos como yo que habían abierto la puerta, que habían tocado lo prohibido. Y ahora, no había vuelta atrás. Capítulo 9. El retorno de la sombra. La quietud que se cernía sobre mí no era solo un vacío, sino una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. El tiempo ya no parecía moverse de la misma manera. Los segundos se alargaban, y la sensación de estar atrapado en un interminable bucle de angustia comenzaba a consumir mi cordura. Mis pensamientos eran oscuros y dispersos, incapaces de organizarse o de encontrar una salida. La voz, esa presencia que me había hablado en susurros, había dejado una marca profunda en mi mente. Su eco aún resonaba, sus palabras daban vueltas en mi cabeza como un mal sueño del que no podía despertar. Pero lo peor no era la soledad. Lo peor era el conocimiento de que, en algún lugar más allá de esta dimensión, algo me estaba esperando. Algo que había despertado al abrir la puerta, algo que había estado oculto, acechando, esperando que alguien como yo cometiera el error de desafiar lo que no debe ser tocado. Intenté moverme, pero el espacio a mi alrededor parecía reaccionar ante cada uno de mis movimientos. El suelo bajo mis pies era cada vez más inestable, como si estuviera desmoronándose lentamente. Un crujido profundo, casi subterráneo, retumbó a través del vacío, y me estremecí, con el presentimiento de que algo se acercaba. No era solo un sonido, era una advertencia. Algo estaba tomando forma en la oscuridad. De repente, un destello de luz cortó el vacío como un rayo de esperanza, aunque fugaz. En esa luz, vi una figura. No una sombra borrosa esta vez, sino algo mucho más concreto, algo que me era familiar, aunque de una manera distorsionada, como un reflejo torcido en un espejo roto. La figura comenzó a materializarse, su contorno sólido, pero sus movimientos eran lentos y erráticos, como si la propia luz que la formaba estuviera luchando contra su existencia. La figura no era humana, ni animal, ni nada que pudiera clasificar con facilidad. Tenía una apariencia sombría, como una manifestación de la oscuridad misma, pero con ojos que brillaban con una luz enfermiza, roja, que parecía perforar mi alma. La visión me heló la sangre. Era la misma sombra que había percibido en mi primer encuentro en la casa, pero ahora no estaba distante, ni lejana. Estaba cerca. Muy cerca. Una risa, más profunda que la anterior, resonó en la vastedad del espacio, y la sombra dio un paso hacia mí. Su presencia era insoportable, como un peso muerto que aplastaba todo a su paso. En ese instante comprendí que la sombra no solo se había filtrado a través de la puerta, sino que había estado esperando el momento justo, esperando que alguien, como yo, se atreviera a atravesar los límites de lo conocido. No era una sombra cualquiera. Era una manifestación de lo que no pertenece a nuestro mundo, un ser de las tinieblas, nacido de los abismos más profundos del tiempo. Intenté retroceder, pero el vacío no me lo permitió. Cada movimiento que intentaba hacer era inútil, como si la oscuridad me retuviera con una fuerza invisible. La sombra avanzó más, y su forma comenzó a retorcerse, como si estuviera a punto de romper la barrera entre lo físico y lo intangible. Los ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora, y pude sentir cómo la locura comenzaba a apoderarse de mí,
como si su mirada fuera una serpiente que se enrollaba alrededor de mi mente. Entonces, una voz resonó en mi interior, no era un sonido físico, sino una vibración que nacía en mi pecho, en mi mente, en lo más profundo de mi ser. El umbral ha sido cruzado. No hay retorno, no hay escape. El precio por abrir la puerta es el alma. La sombra no hablaba en palabras, pero su mensaje era claro. Había sido elegida, no por azar, sino por designio, para ser parte de este juego macabro, para servir como vehículo para lo que ahora se desataba. La casa, ese lugar en el que todo había comenzado, era solo el refugio de algo mucho más grande y antiguo. Una fuerza que había sido encerrada, limitada, durante siglos, y que ahora, a través de mis acciones, había sido liberada. Con cada paso que daba, la sombra se acercaba más a mí, como si estuviera reclamando lo que le pertenecía. En su presencia, la realidad misma comenzaba a deformarse, como si el espacio y el tiempo estuvieran siendo triturados por su mera existencia. Cada respiración me costaba más. El aire se volvía denso, como si estuviera sumergido en agua helada, y la sensación de ser absorbido por la oscuridad era abrumadora. Lo peor no era su proximidad. Lo peor era la inevitabilidad de su avance. No había refugio, no había forma de luchar contra lo que era más antiguo que el mismo concepto de la oscuridad. La sombra comenzó a rodearme, a cubrir cada rincón, a llenar la habitación con su presencia. Y entonces, finalmente, entendí lo que significaba. La sombra no solo estaba allí para observarme. Estaba allí para consumir todo lo que era mío, todo lo que me quedaba. Mi vida, mi mente, mi alma. Antes de que pudiera reaccionar, algo cambió. La sombra no se abalanzó sobre mí de inmediato, sino que se detuvo, como si estuviera evaluando mi resistencia, mi miedo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, sumergiéndose nuevamente en la oscuridad que la rodeaba. Pero su presencia no desapareció por completo. Podía sentirla, cerca, más cerca de lo que nunca había imaginado. Como si estuviera esperando a que cometiera otro error, esperando el momento justo para reclamarme. Con el corazón latiendo desbocado y el cuerpo temblando, comprendí que no podía quedarme allí. No podía permitir que esa sombra me consumiera. No aún. Debía encontrar una forma de escapar, una forma de romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Pero no sabía cómo. El conocimiento de que todo lo que había hecho me había llevado a ese punto era insoportable, y la sensación de que no había salida, de que todo lo que hacía solo me acercaba más a la oscuridad, me estaba destruyendo por dentro. Y lo peor de todo era saber que la sombra siempre estaría ahí, al acecho, esperando el momento adecuado para dar el golpe final. Capítulo 10. La puerta del olvido. Las sombras seguían acechando, y aunque la presencia de la criatura había desaparecido momentáneamente, su esencia había quedado impregnada en el aire. La atmósfera parecía cargada con una pesadez insostenible. El frío, que hasta ese momento había sido solo una molestia, se convirtió en una presión palpable sobre mi pecho. Cada respiración era un esfuerzo, como si el mismo aire estuviera lleno de las huellas de la oscuridad, recordándome que no estaba solo, que algo me observaba desde el abismo. Me encontraba atrapado en un espacio que ya no podía llamar real. Las paredes, si es que aún podían considerarse como tales, parecían desmoronarse lentamente. Cada movimiento hacía que la estructura misma de este lugar pareciera deshacerse, como si fuera solo una proyección ilusoria. Nada aquí tenía coherencia, pero al mismo tiempo todo era perfectamente lógico en la mente de la sombra. Había sido atraído aquí por un propósito, aunque no era capaz de comprender qué era exactamente. Pero ahora no podía darme el lujo de quedarme quieto. El pensamiento de que la sombra regresaría pronto me llenaba de desesperación. La única esperanza que quedaba, la única salida visible, era avanzar. Había algo en este lugar que me llamaba, algo que, de alguna manera, me guiaba a través del laberinto de esta oscuridad, como si fuera un eco lejano de algo que alguna vez había comprendido. De repente, algo llamó mi atención. Un brillo tenue apareció en la distancia, un destello inconfundible entre la opaca oscuridad que me rodeaba. Era una puerta, pero no cualquier puerta. Esta era más antigua, más desgastada, como si hubiera estado allí durante eones, esperando ser descubierta. Un símbolo extraño estaba grabado sobre ella, un símbolo que no podía entender pero que parecía familiar, como si estuviera inscrito en lo más profundo de mi subconsciente. Mi corazón latía más rápido, no por miedo,
sino por una sensación indescriptible de que, de alguna manera, esta puerta era la clave. Era la puerta que podía liberarme de este interminable ciclo de desesperación, pero también la puerta que podría sellar mi destino para siempre. Me acerqué cautelosamente, cada paso resonando en el vacío como un susurro en la distancia. Cuanto más me acercaba, más me invadía la sensación de que algo dentro de mí ya sabía lo que encontraría detrás de esa puerta. Pero no podía detenerme. La sombra estaba cerca, siempre cerca, y no podía arriesgarme a quedarme en este vacío. La puerta parecía ofrecerme la única opción, aunque no estuviera seguro de que había al otro lado. Al llegar a ella, mi mano tembló al acercarse al pomo. La madera, aunque vieja, no era frágil. Al contrario, se sentía firme y sólida, como si hubiera sido creada para resistir el paso del tiempo y la desesperación de aquellos que se habían acercado antes. Apreté el pomo con fuerza y, con un giro lento, la puerta comenzó a ceder. Un sonido sordo, como el crujido de algo antiguo, resonó en el aire, y la puerta se abrió ante mí. Lo que vi al otro lado no era lo que esperaba. No había luz, ni oscuridad, ni espacio físico. Al otro lado de la puerta había un vacío aún más profundo que el que ya había atravesado, como un pozo sin fondo. Pero en medio de ese vacío, algo más se materializó. Un espectro. No una sombra, sino una figura completamente formada, una imagen borrosa, apenas visible, que parecía fusionarse con la oscuridad misma. La figura, que podría haber sido humana, o al menos haber tenido alguna vez una forma humana, se acercó lentamente. Su rostro era imposible de distinguir, difuso, como si estuviera fuera del alcance de la comprensión. En su presencia, el aire se volvió aún más espeso, y la sensación de miedo se intensificó. De repente, esa figura habló, su voz era suave pero resonaba en lo más profundo de mi ser, como un eco de una verdad olvidada. Has cruzado el umbral, y ahora perteneces a este lugar. Ya no hay retorno. Lo que buscaste está aquí, pero a un precio. El terror me envolvió, pero no podía moverme. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de saber. La figura parecía esperar algo de mí, una respuesta, una reacción, aunque no entendía qué era lo que se esperaba. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonó débil, casi un susurro. Soy el olvido, respondió la figura, su voz resonando en mi mente, y lo que has buscado es solo una ilusión. La puerta no te lleva hacia la salvación, sino hacia la eternidad del olvido. Al cruzar este umbral, has sellado tu destino. Lo que has venido a buscar nunca será encontrado, porque no es algo que se pueda poseer. Mis piernas flaquearon bajo el peso de sus palabras. La sombra, la voz que me había hablado, todo lo que había experimentado hasta ese momento, comenzó a cobrar sentido en la oscuridad de ese vacío. Esta figura, este olvido, era la verdadera fuerza detrás de la puerta. No era una salida, sino la conclusión final de un viaje que había comenzado mucho antes de que yo siquiera comprendiera lo que estaba haciendo. Había sido arrastrado a este lugar, a este limbo entre dimensiones, no por un capricho del destino, sino por mi propia búsqueda de algo más grande, más profundo, algo que solo podía llamarse por un nombre: el olvido. Las palabras de la figura resonaron nuevamente en mi mente, mientras su forma comenzaba a disolverse en el aire, como si estuviera desvaneciéndose en el mismo vacío que la rodeaba. El olvido no se puede escapar. Y el que lo busca no puede regresar jamás. Al oír estas palabras, algo dentro de mí se rompió. El sentido de desesperación, de no tener esperanza, se apoderó de mi ser. Había cruzado la puerta, pero ahora me enfrentaba a algo mucho más grande que cualquier sombra. El olvido era el fin. El final de todo. Pero algo me mantenía allí, algo que aún luchaba por escapar. No podía rendirme, no podía permitir que mi voluntad se desvaneciera en la oscuridad. Y así, mientras la figura desaparecía en el aire, comencé a dar un paso atrás, sin saber si lo que estaba haciendo tenía algún propósito. Lo único que sabía era que, de alguna manera, la puerta aún permanecía abierta. Capítulo 11. La voz del viento. La puerta, aquella puerta del olvido, seguía abierta, pero mi cuerpo se sentía como si estuviera atrapado entre dos mundos. El aire, espeso y denso, se entrelazaba con mi mente, como si cada aliento que tomaba arrastrara consigo una carga que no podía comprender. No sabía si había retrocedido por miedo o por alguna fuerza más profunda, algo instintivo, que me urgía a mantenerme alejado de la oscuridad detrás de la puerta. Sin embargo,
A pesar de la desesperación y el temor que se apoderaban de mí, había algo que no podía negar. La puerta seguía allí, abierta, esperando. El olvido había hablado con una voz distante, una voz que se extendía más allá de la comprensión humana, y sus palabras aún retumbaban en mi cabeza. El que lo busca no puede regresar jamás. La advertencia se había grabado en mi conciencia como una marca imborrable. Pero, ¿regresar? ¿De qué regresaba? ¿Era yo quien había abierto la puerta, o era esta la puerta la que me había atraído, arrastrándome a un destino que ya había sido sellado antes de mi nacimiento? La figura del olvido había desaparecido, pero sus palabras seguían ahí, flotando en el aire, como si los ecos de lo dicho se hubieran quedado atrapados en la misma niebla oscura que me rodeaba. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sentí algo más. No era una sensación física, ni un sonido que pudiera oírse con los oídos. Era como si, en algún rincón oculto de mi alma, una voz más débil, más lejana, me susurrara. El olvido no es lo único que existe aquí. Las palabras eran suaves, casi imperceptibles, como un susurro llevado por el viento. Y aunque mi mente luchaba por comprenderlas, algo me decía que no debía ignorarlas. Algo dentro de mí quería entender. Quería seguir adelante. Sin embargo, cada paso que daba en esta oscuridad infinita parecía alejarme más de lo que conocía, más de lo que había sido antes de cruzar la puerta. Entonces lo sentí. Un viento, ligero al principio, que comenzó a crecer a medida que me adentraba en la oscuridad. No era un viento cualquiera. Era un viento que parecía susurrar, un viento que se deslizaba entre mis oídos con palabras inaudibles, pero que a la vez me llenaba de una sensación de que alguien, o algo, me observaba. A medida que el viento se hacía más fuerte, su canto parecía volverse más claro, como si las voces de aquellos que habían estado antes que yo en este lugar estuvieran hablándome, diciéndome algo que aún no podía entender. El viento continuó, su sonido un rugido suave y constante, como si cada ráfaga arrastrara consigo recuerdos, pensamientos olvidados. Era como si la oscuridad misma se hubiera convertido en un canal para las voces perdidas, para las almas que nunca encontraron su descanso. Pero entre todas esas voces, había una que destacaba, una que parecía más fuerte que las demás. De repente, una forma comenzó a materializarse ante mis ojos, entre la espesa niebla que el viento había levantado. No era una figura definida, ni humana, ni monstruosa. Era una presencia, un ente que parecía existir en la intersección de lo tangible y lo intangible. Podía sentir su peso en el aire, pero no podía verlo con claridad. Sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban como estrellas lejanas, parpadeando en la oscuridad con una intensidad que desbordaba todo lo que yo conocía. ¿Quién eres? Mi voz salió temblorosa, y aunque estaba llena de incertidumbre, también llevaba consigo una extraña necesidad de saber, de comprender. La figura permaneció en silencio un momento, como si decidiera si valía la pena contestar. El viento se calmó por un instante, y entonces, su voz, tan suave como el viento que me rodeaba, respondió. Soy el eco. El que fue olvidado, el que fue llamado pero nunca respondió. La respuesta, tan críptica como su presencia, me dejó más confundido. El eco. ¿Qué significaba eso? ¿Era este otro ser atrapado en el mismo lugar que yo, condenado a vivir en el vacío eterno? ¿O era algo más, algo mucho más grande que todo lo que había experimentado hasta ahora? Has cruzado el umbral, continuó la figura, y ahora formas parte de los ecos. No hay retorno, pero hay mucho por entender. Mis pensamientos comenzaron a girar. ¿Los ecos? ¿Qué significaba eso? Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en mi ser, como si tocara una cuerda invisible que había estado oculta en mi interior. El eco, como el viento, arrastraba consigo fragmentos de mi propia conciencia, como si estuviera destilando algo fundamental, algo que había estado perdido en las sombras, y lo hacía resurgir. Pero hay algo que debes saber, dijo el eco, su voz ahora más fuerte, como un susurro que se hacía más claro con cada palabra. El olvido no es el fin, no para todos. Algunos permanecen, algunos olvidan y, al olvidar, se convierten en parte de lo que el olvido necesita. No es un destino final, sino un ciclo. Mis pensamientos comenzaron a agolparse, a luchar por encontrar sentido en esas palabras. El eco hablaba de un ciclo, de algo más allá del olvido, más allá de la puerta que había cruzado. Algo me decía que debía escuchar, que debía entender. ¿Y tú?
¿Por qué estás aquí?, pregunté, mis palabras más firmes a pesar del miedo. Porque soy el eco de todos los que han pasado por este lugar. No todos han sido absorbidos por el olvido. Algunos se quedan, atrapados en las sombras, esperando ser escuchados. Somos los olvidados que nunca dejaron de recordar. Con esas palabras, el eco comenzó a desvanecerse lentamente, como si la niebla lo estuviera reclamando, llevándose consigo su forma etérea. Pero antes de desaparecer por completo, dejó una última advertencia. Recuerda, entre el olvido y el eco hay un espacio, un lugar donde las voces no se apagan, sino que esperan ser encontradas. Con esas últimas palabras resonando en mi mente, el viento volvió a aumentar, llevando consigo las voces y los ecos, empujándome hacia lo desconocido, hacia lo que parecía ser el siguiente paso en este viaje interminable. Capítulo 12. La revelación del silencio. El eco se había desvanecido, pero su presencia persistía en el aire, flotando como una sombra que se niega a disolverse. A pesar de su desaparición, sus palabras seguían retumbando en mi cabeza, como un eco, irónicamente, de su propio ser. Cada uno de sus susurros se enroscaba en mis pensamientos, haciendo que me cuestionara la naturaleza de mi situación. ¿Qué era este lugar? ¿Qué propósito tenía? ¿Y cómo había llegado aquí? El viento cesó de repente, dejando un silencio que era más pesado que cualquier sonido. Era un silencio absoluto, no el vacío que uno experimenta cuando se encuentra solo, sino un silencio denso, como si el propio espacio que me rodeaba se hubiera apretado contra mis oídos, obligándome a escuchar solo mis pensamientos. Fue en este silencio que empecé a sentir una presión creciente en mi pecho, una ansiedad que surgía de la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras. Me giré lentamente, con la sensación de ser observado, pero cuando lo hice, no vi nada más que oscuridad. No había figuras, ni presencias que pudiera identificar. Solo ese espacio vacío, inerte, que parecía estar formado por la propia nada. Sin embargo, a medida que avanzaba, una extraña presión parecía empujarme hacia adelante, como si algo invisible estuviera guiándome. Al principio, pensé que era solo una ilusión, una sensación inducida por la extraña atmósfera que me rodeaba. Pero pronto me di cuenta de que no era el caso. El vacío parecía cobrar forma a medida que me adentraba en él, y una vez más sentí la presencia de algo más grande, más antiguo, observándome. No podía verlo, pero lo sentía en cada rincón de mi ser. Era una presencia que no requería ojos para ser percibida, porque estaba más allá de la vista humana, en un plano distinto. En ese momento, las palabras del eco comenzaron a adquirir más peso en mi mente. El olvido no es el fin, me había dicho. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si, en lugar de ser el final, fuera solo una transición, un paso hacia otro estado? Las sombras que me rodeaban, la oscuridad que me absorbía, parecían señalar que algo más estaba por llegar, algo que iría más allá de lo que podía comprender. Al continuar mi caminar por el vasto vacío, comencé a notar que las paredes de la oscuridad se disolvían. No había forma de saber cuánto tiempo había pasado. Los minutos, las horas, los días, todos se habían disuelto en la misma niebla que había invadido este lugar. El tiempo parecía no existir aquí. ¿Estaba atrapado en un limbo entre lo que era y lo que podría ser? ¿Era este el destino de todos los que cruzaban el umbral de la puerta del olvido? A medida que caminaba, la niebla comenzó a clarear lentamente, revelando formas borrosas que apenas se delineaban en la distancia. No eran figuras definidas, sino más bien sombras, como si se tratara de restos de lo que había sido. A veces, podía escuchar murmullos, susurros tan suaves que no podía distinguir de dónde venían. Parecían voces que se entrelazaban en un diálogo incomprensible, pero de alguna manera familiar. Entonces, en el centro de esa nebulosa visión, algo comenzó a materializarse, una figura, esta vez no etérea, sino sólida. Al principio, su forma era vaga, indefinida, pero a medida que me acercaba, pudo definirse. Era una mujer alta y delgada, con el rostro cubierto por una capa de sombra que impedía ver sus ojos. Su presencia irradiaba una sensación de calma inquietante, una quietud que desbordaba el aire, como si no hubiera espacio para nada más en su cercanía. La mujer se mantuvo en silencio por un largo rato, observándome con esa sombra que cubría su rostro, y por un momento, pensé que quizás no era más que otra manifestación de este lugar, una ilusión creada por el vacío en el que estaba atrapado. Pero entonces,
Su voz emergió, clara y profunda, como un susurro que atravesaba el tiempo mismo. ¿Qué es lo que buscas?, preguntó la mujer, su voz flotando en el aire como una melodía olvidada. ¿Acaso no sabes que no hay respuestas aquí, solo preguntas que persisten eternamente? Sus palabras fueron como un golpe directo a mi mente. ¿Qué buscaba? En ese instante, la pregunta me golpeó con la fuerza de una revelación que no sabía cómo abordar. ¿Por qué había cruzado la puerta? ¿Qué deseaba encontrar en este lugar oscuro y sin fin? Pensé en las palabras del eco, no todos son absorbidos por el olvido, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Era yo uno de esos olvidados? ¿O estaba siendo arrastrado a algo más grande, algo más profundo que la simple oscuridad del olvido? No sé lo que busco, respondí finalmente, la voz vacía, insegura. Solo sé que tengo que seguir adelante. Algo dentro de mí me dice que debo continuar, que hay algo más allá. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara mis palabras. Un viento suave comenzó a levantarse a su alrededor, haciendo que su capa de sombra se moviera de manera inquietante. Las respuestas no se encuentran en la oscuridad, dijo, sino en el silencio entre los pensamientos. En ese espacio vacío, donde las preguntas se disuelven y solo queda la esencia. La sensación de desconcierto se intensificó en mi pecho. ¿Qué significaba todo esto? ¿Había algo que realmente debía aprender en este lugar? O, como me había dicho el eco, ¿estaba destinado a ser solo un eco más, una voz atrapada entre los murmullos de los olvidados? La mujer dio un paso hacia mí, y por un instante sentí que toda la neblina se disipaba, como si su presencia hubiera permitido que la verdad emergiera del caos. El olvido no es un final, sino una forma de renacer, dijo finalmente, su voz resonando en mi mente con una claridad que no había experimentado hasta ahora. Antes de que pudiera responder, la figura comenzó a desvanecerse, como una sombra que se disuelve bajo la luz de un sol que nunca podría brillar aquí. La niebla volvió a envolverla, y su presencia se desvaneció tan repentinamente como había llegado. Quedé solo en la oscuridad, pero ahora con una sensación distinta. Las palabras de la mujer seguían resonando en mi mente, como una semilla plantada en mi alma, esperando germinar. Algo me decía que no podía quedarme aquí, que este vacío no era todo lo que quedaba por explorar. Con renovada determinación, di un paso hacia adelante, en busca de lo que aún no entendía, guiado por el eco de una voz distante que me instaba a no detenerme, a seguir buscando más allá de lo evidente. Capítulo 13. La resistencia del olvido. La oscuridad, que hasta ese momento había sido mi único acompañante, comenzó a ceder lentamente. Sin embargo, no era una luz lo que surgía, sino una sensación de movimiento, como si el espacio mismo estuviera cambiando. Sentí como mi mente se expandía en un intento por comprender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la figura que había encontrado en la niebla, pero también me acercaba a algo más profundo, algo que no podía comprender por completo. A medida que avanzaba, el suelo comenzó a vibrar ligeramente bajo mis pies, como si el propio paisaje subterráneo que me rodeaba estuviera vivo. Había algo en el aire, un zumbido suave, una frecuencia que se infiltraba en mi cuerpo y en mi mente, obligándome a escuchar, a sentir, a estar completamente alerta. Como si el olvido mismo estuviera resistiendo mi avance, como si no quisiera que llegara al final de este viaje. La sensación de estar siendo observado se hizo más intensa, y aunque la figura de la mujer había desaparecido, su presencia parecía mantenerse en las paredes invisibles de este lugar. Algo en su mirada, algo en sus palabras, se había grabado a fuego en mi mente. Las respuestas no se encuentran en la oscuridad, sino en el silencio entre los pensamientos. Las palabras resonaban, pero cada vez que intentaba encontrar su verdadero significado, el zumbido que vibraba en el aire las disipaba como una brisa ligera. En la distancia, algo comenzó a moverse, un cambio en la neblina que cubría el lugar. Como una sombra deslizándose suavemente, algo se materializó ante mí. No era una figura definida, pero era más que una simple ilusión. Se movía en formas fluctuantes, como una manifestación de mi mente misma, distorsionada por la incertidumbre y el miedo que se apoderaban de mí. Podía sentir su peso, una presión palpable en el aire, y a medida que se acercaba, la vibración en el suelo se intensificaba. Entonces, una voz surgió del abismo, profunda y resonante. No hay salida, viajero. El olvido es todo lo que hay. Era la voz del vacío,
la voz de algo que había estado esperando por mí. Y, sin embargo, al escucharla, no sentí miedo, sino una extraña calma, una aceptación de que quizás ya no había nada más que pudiera hacer, nada más que pudiera intentar. No puedes escapar de esto, no puedes evitarlo. El olvido te ha reclamado. De repente, el ambiente se tornó más denso, como si una niebla aún más espesa comenzara a engullirlo todo. El espacio a mi alrededor se comprimió, y por un momento sentí que mi propio cuerpo se desvanecía junto con la oscuridad. Me pregunté si esta era la resistencia del olvido, la lucha de un lugar que no quería ser conquistado, un lugar que no quería que nadie saliera de su abrazo eterno. Pero en ese instante, algo cambió en mí. Recordé las palabras de la mujer, su promesa de que el olvido no era el final. Recordé su insistencia en que había algo más allá de la oscuridad, algo que escapaba a mi comprensión. Y fue esa chispa de esperanza lo que me empujó a continuar, a resistir, incluso cuando todo parecía estar en mi contra. El olvido no es el final, susurré para mí mismo, como un mantra que necesitaba escuchar. El olvido no es el final. La niebla comenzó a agitarse, como si la oscuridad misma estuviera respondiendo a mis palabras. El zumbido en el aire se intensificó y luego se desvaneció, dejando un silencio tan profundo que pude escuchar mi respiración, el latido de mi propio corazón, como si la realidad misma hubiera hecho una pausa, esperando que tomara una decisión. Era cierto. El olvido podía envolverlo todo, pero no era su victoria lo que se estaba escribiendo en este momento. Era mi resistencia, la lucha por comprender, por seguir adelante. Me di cuenta de que, aunque el olvido estaba intentando absorberme, mi voluntad no permitiría que lo hiciera. Había algo más dentro de mí, algo que no podía ser extinguido, algo que ni el abismo ni el vacío podrían aniquilar. Con esa certeza renovada, di un paso hacia adelante. El espacio que me rodeaba ya no parecía tan imponente. A medida que avanzaba, las sombras que se alzaban ante mí comenzaban a disiparse, como si la propia oscuridad temiera lo que venía. Y mientras caminaba, una parte de mí entendió que no podía escapar del olvido de la manera que imaginaba. No se trataba de huir de él, sino de aprender a coexistir con su sombra, de comprender su naturaleza. El eco de la voz, esa presencia ominosa, volvió a resonar en mis pensamientos. No hay salida. Pero ahora, su tono no era tan absoluto. Había un matiz de duda, como si estuviera cuestionando su propia certeza. El lugar comenzó a cambiar de nuevo. Lo que antes era una neblina espesa comenzó a ceder, revelando una luz suave que parecía surgir de las grietas del espacio mismo. No era luz en el sentido tradicional, sino una luz enigmática, como si estuviera viendo la materia misma del tiempo desmoronarse a su alrededor. Era la sensación de estar en la frontera de lo conocido, de lo real, pero no en su totalidad. Una figura apareció ante mí, difusa en la bruma, su forma aún imprecisa, como si fuera solo un contorno de lo que alguna vez había sido. A medida que me acercaba, las líneas de su figura se aclaraban, y reconocí, con una mezcla de temor y asombro, que era yo mismo, o al menos una versión de mí, una parte olvidada de mi ser, una parte que había sido consumida por el mismo olvido. La figura de mí mismo sonrió, una sonrisa triste pero reconociendo la inevitabilidad de lo que estaba por venir. Has resistido, pero el olvido siempre reclama lo suyo, dijo, y aunque sus palabras eran pesadas, no había rencor en su voz, solo una comprensión tranquila de lo que era. Con esa mirada de aceptación, me di cuenta de que había llegado a un umbral. No el final, sino una transición, un punto intermedio en el que el olvido ya no parecía ser una condena, sino una parte del proceso. Este no era un final, solo el comienzo de algo más grande, algo más profundo. Y aunque el olvido podía reclamar muchas cosas, había algo que no podía tomar: mi voluntad, mi deseo de entender. El verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 14. El rostro de la realidad. Lo que experimenté después de esa revelación fue como una grieta que se abrió en la estructura misma de la realidad. La figura ante mí, ese reflejo de lo que alguna vez fui, comenzó a desvanecerse lentamente, pero en su lugar apareció algo más, una presencia que no podía catalogar con las palabras humanas. Una energía etérea, una vibración que parecía atravesar el espacio, modificando todo a su paso. Como si la misma naturaleza del universo estuviera cambiando ante mis ojos. Sentí como mi cuerpo comenzaba a disolverse, como si la solidez de mi ser fuera absorbida por la niebla que aún persistía. El aire se tornó más espeso,
como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa, dificultando mi respiración. A medida que esto sucedía, lo comprendí. No estaba siendo absorbido, sino transformado. La diferencia entre ambas cosas era tan sutil, tan profunda, que me resultaba casi imposible entenderla por completo. Miré hacia la figura de mí mismo una vez más. Ahora, en lugar de observarla como un extraño reflejo, comencé a ver sus ojos, los mismos ojos que alguna vez habían sido los míos, reflejando un conocimiento que yo aún no poseía. Esos ojos no estaban llenos de desesperación ni de vacío, estaban llenos de algo más profundo, algo que se desbordaba de su ser, algo como una verdad no pronunciada. ¿Qué es esto?, susurré, más para mí mismo que para él. ¿Qué es lo que veo? La figura, ahora reducida a una sombra, comenzó a desvanecerse de nuevo, pero no se fue sin antes decir: la realidad que ves no es la única. Hay otras capas, otras dimensiones, otros rostros ocultos bajo el velo del olvido. El tiempo y el espacio son solo ilusiones que no comprendes aún. Sus palabras resonaron en mi mente, retumbando en los rincones más oscuros de mi conciencia. Mientras tanto, la niebla que me rodeaba empezó a disiparse, y con ello, comenzaron a surgir las primeras señales de lo que había estado buscando todo este tiempo. No una salida, sino un entendimiento. El suelo bajo mis pies se volvió más firme. Ya no sentía el temblor que había acompañado cada uno de mis movimientos, como si el espacio a mi alrededor se estuviera estabilizando. Sin embargo, una parte de mí entendía que esa estabilidad era solo superficial. Lo que había sucedido era que la realidad se había moldeado ante mis ojos, se había distorsionado y reconfigurado en algo nuevo. Algo que, aunque no del todo comprensible, me ofrecía una visión más clara de mi propósito. A medida que avanzaba, comencé a notar que las paredes que antes parecían líquidas y cambiantes ahora tenían una textura más definida. No era piedra ni madera, sino algo que desbordaba cualquier concepto de materia que conociera. Las superficies parecían ser fluidas, pero aún así permanecían fijas, como si estuvieran suspendidas en una constante transición entre lo sólido y lo etéreo. Y fue en ese momento cuando lo vi. Al fondo, entre las sombras, una figura se recortaba lentamente, una presencia que había estado esperando en el umbral de mi conciencia. Era como una puerta, un portal, que me invitaba a dar el paso final, a sumergirme de lleno en lo desconocido. El rostro que apareció en ese portal no era humano, ni de ningún otro ser conocido, pero había una sensación familiar en su apariencia. Un rostro que, de alguna manera, conocía mi existencia, que conocía mis temores, mis pensamientos más íntimos. Era un rostro que me llamaba, que me invitaba a comprender la verdad que había estado eludiendo por tanto tiempo. No estaba solo. Nunca lo había estado. El rostro parecía estar formado por fragmentos de luz y sombra, como si fuera un rompecabezas de los elementos del universo mismo. Su presencia me resultaba a la vez reconfortante y aterradora, como si lo que estaba a punto de descubrir no pudiera ser soportado por mi limitada comprensión. Y aún así, sentí que era el momento de dar el paso. Era lo único que podía hacer. Este es el final, pero también el principio, susurró una voz, que no provenía de ningún lugar en particular, pero que resonó en todo mi ser. La voz no era la de la figura de mí mismo ni la del vacío que me había acompañado hasta entonces. Era una voz ancestral, una voz que pertenecía al tejido mismo del universo. Lo que has estado buscando no es un fin, ni un comienzo. Es solo el transitar por la realidad misma. El olvido no es un enemigo, sino una fase. Y tú, viajero, has alcanzado la comprensión necesaria. Mis manos comenzaron a temblar, y no supe si era por miedo o por la magnitud de lo que estaba experimentando. La figura del rostro continuó mirándome, su presencia sin forma definida, pero con una claridad impresionante. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi voz temblorosa, pero firme. La respuesta llegó como un susurro en el viento, resonando en mi interior. No haces nada. Solo debes ser. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, y comprendí que la verdadera revelación no se encontraba en un acto concreto, ni en una salida del laberinto, sino en aceptar lo que era, en ser parte de la totalidad de la realidad que me rodeaba. Todo lo que había buscado había estado siempre allí, esperando ser comprendido. El olvido, la oscuridad, la niebla, todo era parte de la misma esencia, de la misma estructura que, aunque no la entendiera por completo, ahora aceptaba. La figura,
ese rostro, se desvaneció lentamente, dejándome con la sensación de que todo lo que había sido una búsqueda era solo un camino hacia la autocomprensión, hacia la aceptación de que no existe separación entre lo que somos y lo que experimentamos. Y con ese entendimiento, sentí como la realidad que me rodeaba comenzaba a cambiar, como se disolvían los límites que me habían mantenido prisionero de mis propios miedos. Y así, como si todo fuera parte de un sueño, me vi ante una nueva puerta, una puerta que no tenía una cerradura, que no necesitaba llave. Una puerta que solo podía ser atravesada con la voluntad de continuar, con la certeza de que la verdad no se encuentra en el final, sino en la transición misma. Capítulo 15. La última revelación. El aire se volvió más liviano, como si hubiera dejado atrás las capas densas de lo desconocido, pero la sensación de inquietud persistía, como una sombra que no se dejaba disipar por completo. Estaba frente a la puerta, esa que había aparecido en la última visión, en el último instante de comprensión. Y aunque no era una puerta como las que había conocido antes, algo en su presencia me aseguraba que debía atravesarla, que era la última prueba, el último paso antes de desvelar lo que quedaba oculto en las profundidades de la realidad misma. Las manos me sudaban. A pesar de la claridad con la que había percibido los eventos anteriores, la incertidumbre seguía persistiendo. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de asombro y reconocimiento, como si estuviera al borde de un precipicio, mirando hacia un abismo cuyo fondo conocía, pero que no podía entender del todo. No era solo el miedo a lo desconocido, sino una conciencia de la inmensidad de lo que estaba por venir. En ese momento, una voz, diferente a las que había escuchado antes, se alzó en mi mente. No era una voz física, sino una vibración, una resonancia en mi interior, que parecía estar conectada directamente con el flujo del universo. No hay vuelta atrás, susurró la voz, pero no con amenaza. Era una declaración de verdad, una verdad que no pedía comprensión, sino aceptación. Lo que has conocido hasta ahora es solo un eco. Lo que está más allá de esta puerta es el verdadero rostro de la realidad. Mis dedos tocaron la puerta, que no era de madera ni de metal, sino algo más. Algo fluido, maleable, como si estuviera hecho de la misma sustancia que los pensamientos. Al principio, la puerta no se movió, pero luego, con un leve esfuerzo, sentí que se abría hacia adentro, sin sonido, sin ninguna señal de resistencia, como si estuviera simplemente invitándome a entrar. La habitación al otro lado era más grande de lo que había anticipado. No había paredes, ni techo, ni suelo. Era como estar suspendido en un vacío infinito, pero al mismo tiempo, no me sentía perdido. Al contrario, todo a mi alrededor parecía estar en un estado de orden perfecto, aunque sin forma definida. Los límites entre lo tangible y lo intangible ya no existían, y me di cuenta de que no estaba simplemente en otro lugar, sino en otro estado de conciencia, en otra dimensión del ser. Este es el umbral final, continuó la voz. Has cruzado el límite de tu comprensión. Ya no hay más caminos, ni más laberintos. Solo queda una verdad. Frente a mí, una esfera luminosa apareció, flotando en el aire, su resplandor no cegador, sino suavemente envolvente, como la luz de una estrella distante. Dentro de esa esfera, podía ver fragmentos de todo lo que había sido, todo lo que había experimentado, y aún más. Un sinfín de posibilidades, de caminos, de futuros no recorridos, de destinos no alcanzados. Cada fragmento era una vida, una decisión, una ramificación del todo que había sido, es y será. Lo que ves es el verdadero rostro de la realidad, explicó la voz. El universo es infinito, pero no en su extensión, sino en su potencial. Cada uno de tus actos, cada uno de tus pensamientos, crea un sendero, una línea en este vasto y complejo mapa de la existencia. Los fragmentos de esa esfera comenzaron a moverse, entrelazándose, fusionándose y separándose de nuevo, creando una danza compleja de luces y sombras que reflejaban todos los estados posibles del ser. Comprendí que no se trataba de una única realidad, sino de una multitud de realidades coexistiendo, todas ellas entrelazadas de formas que no podría explicar con palabras humanas. Este es el conocimiento que buscabas, la verdad que anhelabas. No es algo que pueda ser comprendido completamente, pero sí aceptado. La única verdad es que no hay una sola verdad. El todo es fractal, un reflejo infinito de posibilidades, de momentos, de seres. En ese instante, la esfera comenzó a disolverse, dejando atrás una sensación de plenitud, como si todo hubiera sido completado, pero a la vez, hubiera comenzado de nuevo.
Todo lo que había sucedido hasta ese momento parecía una preparación para este último momento, donde la comprensión y el misterio se fusionaban en una unidad absoluta. Me sentí ligero, como si todo lo que había sido un peso en mi vida se hubiera disuelto en el aire. No era un alivio vacío, sino una expansión, como si todo mi ser se hubiera conectado con la vasta red del universo. Ya no había dudas, ni preguntas sin respuesta. El viaje había llegado a su fin, pero también se había transformado en algo nuevo. Lo comprendí al fin, no era necesario entenderlo todo. La aceptación de la existencia misma, en su caos y en su armonía, era la verdadera revelación. El olvido, la oscuridad, el misterio, todo formaba parte de una única esencia que trascendía la mente humana. La voz, ahora distante, pronunció sus últimas palabras antes de desvanecerse en la vastedad del espacio infinito. La verdad está más allá de los límites de lo conocido, pero vive en todo lo que eres y serás. Y con eso, el vacío comenzó a desvanecerse lentamente, dejando solo un silencio profundo, uno que no era ni vacío ni lleno, sino simplemente ser. Sin miedo. Sin expectativas. Solo el eterno fluir de la realidad, en su infinita complejidad. Y así, hemos llegado al final de Las ratas de las paredes. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir disfrutando de más historias fascinantes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos capítulos. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.